Lucas 9 entonces, del 28 al 36. El título de este pasaje dice Jesús se transforma. Yo voy a dar lectura en la versión de la traducción lenguaje actual, que es la que más me gusta porque tiene un lenguaje mucho más cercano, pero si usted tiene otra versión, puede seguir con la vista. Dice así: 8 días después, Jesús llevó a Pedro, a Juan y a Santiago hasta un cerro alto para orar. Mientras Jesús oraba, su cara cambió de aspecto. Su ropa se puso blanca y brillante. Y de pronto aparecieron Moisés y el profeta Elías, rodeados de una luz hermosa. Los dos hablaban con Jesús acerca de su muerte en Jerusalén y de su resurrección y la partida al cielo. Pedro y los otros 2 discípulos estaban muy cansados, pero lograron vencer el sueño y vieron a Jesús rodeado de su gloria. Y Moisés y Elías estaban con él. Cuando Moisés y Elías estaban a punto de irse, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué bueno que estamos aquí. Si quieres, voy a construir 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro estaba hablando sin pensar en lo que decía, y mientras hablaba una nube bajó y se detuvo encima de todos ellos. Los 3 discípulos tuvieron mucho miedo. Luego, desde la nube se oyó una voz que decía: Este es mi Hijo, el Mesías que yo elegí. Ustedes deben obedecerlo. Después de oír la voz, los discípulos vieron que Jesús se había quedado solo, y durante algún tiempo no le contaron a nadie lo que habían visto. Amén. Amén. Una hermosa historia, un lindo relato que muestra una faceta de Jesús. Y saben, hermanos, si uno hace un poquito de historia y ve cómo se fue construyendo el cristianismo, podemos ver que en los primeros años una de las cuestiones más importantes dentro de la iglesia era dilucidar si Jesús era humano o era divino. Y surgieron distintas corrientes en los primeros siglos de la iglesia. Los primeros cristianos no pensaban como pensamos nosotros. No tenían una base, un fundamento de fe de acuerdo a ciertas doctrinas. Y empezaron a surgir distintos pensamientos. Y dentro de esos pensamientos, por ejemplo, nació el monarquismo en los primeros siglos de la iglesia. Y eso dio pie a una doctrina que se llamaba el monarquismo dinámico. Y lo que decían ellos era que Jesús era un hombre, solamente un hombre, que tenía poder, que Dios actuaba sobre él, pero que simplemente fue un hombre común y corriente como usted, como yo. Y habían otros movimientos como el docetismo, que ellos decían no, Jesús casi era un espíritu, y que la forma en que los discípulos vieron a Jesús fue una forma que adoptó el espíritu para poder verlo, pero era un espíritu, no era carne. De hecho, Jesús no sufrió la crucifixión porque fue un espíritu que mostró a Jesús en esa faceta. Eso fue el docetismo. Entonces, habían estas corrientes. Algunos pensaban que Jesús era 100% hombre, nada divino. Otros que 100% divino, pero nada de hombre. Y eso fue un tipo de cuestionamiento. Empezaron a surgir distintas doctrinas hasta que en el año 325, en el concilio de Nicea que hace Constantino en el Imperio Romano, empiezan a hacer un concilio ecuménico, el primer concilio ecuménico, y empiezan a escuchar todas las doctrinas de que Jesús es 100% hombre, no, que Jesús es Dios, y empiezan a debatir. Y se zanja una decisión. Se dice no, Jesús es 100% Dios y es 100% hombre. Y lo que queda fuera de eso se trata como una herejía. Estos movimientos siguieron algunas líneas, pero la iglesia zanjó su postura. Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Y una de las curiosidades es que este pasaje que acabamos de leer muestra una cualidad más divina de Jesús. También tenemos otros pasajes que Jesús muestra una cualidad más humana. Jesús llora, ¿cierto?
Jesús se conmueve, Jesús se ríe, Jesús se divierte, como en la boda de Caná, ¿cierto? Pero Jesús también tiene otra faceta, que justamente este pasaje nos muestra la divinidad un poco más tangible de nuestro Señor, más visible por parte de los discípulos. Así que vamos a ir adentrándonos en esta historia. ¿Y qué nos quiere decir? ¿Qué nos puede decir la transfiguración del Señor? La transformación, como se dice, ¿cierto? Que el aspecto del Señor cambió. ¿Qué nos puede decir en un día como hoy ese hecho? Así que vamos a ir viendo el texto parte por parte para ir tratando de analizar qué es lo que podemos rescatar de este mensaje el día de hoy. Primero, dice que Jesús lleva a Pedro, a Juan y a Santiago a un cerro alto para orar. Nosotros sabemos que Jesús tenía 12 discípulos fijos, ¿cierto? Que iban para todos lados con él, los 4x4, ¿cierto? Todo terreno. A donde había que ir, partían los 12. Pero Jesús también tenía un círculo más amplio de discípulos. Había mujeres que lo seguían, habían amigos que estaban también dentro de los seguidores de Jesús. Pero dentro de esos 12 hermanos, habían 3 que eran más cercanos a Jesús, que estaban ahí más cerca del Maestro, que eran justamente Pedro, Juan y Santiago. De hecho, hay episodios en la Biblia que solamente los viven estos 3 discípulos, como por ejemplo cuando resucita la hija de Jairo. Dice la Biblia, y no permitió que no le siguiese nadie excepto Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. También cuando está orando en el Getsemaní, dice la Biblia, y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Estos 3 amigos, estos 3 discípulos de Jesús, ven situaciones de él que otras personas no lo ven. También ven la transfiguración. Pero Jesús, con esta actitud podemos aprender 2 lecciones el día de hoy. Primero, es fundamental tener amigos. Es fundamental tener un círculo cercano donde podamos ser honestos, podamos ser transparentes, sin temor al juicio. Así que, hermano, fomente las buenas amistades. Fomente esas amistades que te llevan cerca también de Jesús. Fomente las amistades que tú puedes ir con un problema y te van a tener un consejo sabio, sin temor a un juicio, ¿cierto? Amigos que no te digan, nunca lo pensé de ti. No, yo te tenía en un pedestal, ¿escuchaste? No, yo te tenía en un pedestal y con esto tú te caíste. Esos amigos no son de verdad. Lo que necesitamos son amigos que nosotros podamos contar alguna infidencia y nos apoyen, pero nos apoyen en un buen sentido, ¿cierto? No apoyándonos en el error, sino que diciendo, ok, tú tienes esto, trabajémoslo, veamos cómo podemos solucionar. Pero no amigos que te llevan a un juicio. Debemos fomentar las buenas amistades. Y segunda lección, Dios nos muestra también que no hay que ser envidiosos en nuestras relaciones. Porque ¿cómo creen que se sentía el resto de los discípulos cuando Jesús apartaba solamente a 3 para vivir cierta experiencia? Uno podría decir, oye, Jesús, qué discriminatorio. ¿Por qué toma a 3 nomás? ¿Por qué toma a ese círculo? Y no toma al resto. Pero Jesús también pone las cosas claras. Cuando la mamá de uno de ellos, de los discípulos más cercanos, se acerca y le dice, Jesús, quiero pedirte que uno de ellos se sienta a la derecha y otro se sienta a la izquierda. ¿Se acuerdan de ese relato? ¿Y qué le dice Jesús? No, pues así no es la cosa. El que la lleva aquí soy yo. Quien va a sufrir la crucifixión y la pasión soy yo. No le corresponde a ustedes saber quién va a estar en un lugar. Lo que ellos decían, sabes que queremos tener un lugar de honor junto a ti en la gloria. Pero Jesús le dice, no es así. Jesús no tenía preferido en ese sentido, él sabía, pero él tenía un grupo de contención con el cual podía abrirse sin temor al juicio. Entonces, hermanos, siempre cultivemos nuestras amistades, invirtamos en nuestros amigos, pero también hagámoslo de una manera sana, sin envidia, como lo hicieron los discípulos. Fomentemos esas relaciones. Y después dice,
que Jesús toma a estos amigos, ¿cierto? Y los lleva a un cerro alto. ¿Se acuerdan la última vez que prediqué? Que vimos ciertos elementos de la Biblia que simbolizaban ciertas cosas. ¿Se acuerdan lo que era un cerro cuando iban a un cerro alto? ¿Se acuerdan? Cuando iban a un cerro alto simbolizaba que Dios hablaba en ese lugar. ¿Se acuerdan que yo les dije que Moisés iba al monte Sinaí para recibir la palabra del Señor? Entonces aquí también ocupa la misma figura el autor. Lleva a estos discípulos hasta un cerro alto. Y ahí se muestra Jesús. ¿Qué sucede en ese momento? Aparecen Moisés y Elías en la escena, ¿cierto? Dos tremendos líderes del pueblo judío. ¿Y qué representaba para el pueblo judío la figura de Moisés y la figura de Elías? Moisés, ¿cierto?, fue un líder libertador del pueblo de la esclavitud de Egipto, y es quien recibe los mandamientos y la ley judía. Y Elías era un profeta poderoso, ¿cierto?, uno de los más famosos de Israel. Y dice que no murió, ¿cierto? La Biblia relata que no murió Elías, sino que fue llevado en un torbellino, pues hermano, acuérdese, nuestro hermano Hernán nos dijo, fue llevado en un torbellino, que lo apartó un carro de fuego y lo llevó en un torbellino, ¿se acuerdan? Ya, era para recordarles nomás, para meterle el dedo en la llaga. Así que son dos tremendas figuras que aparecen en la escena junto a Jesús, Moisés y Elías. Entonces, ¿qué representa Moisés? Moisés representa la ley judía y Elías representa a los profetas de Israel. Hay muchas partes de la Biblia que utiliza esta figura de la ley y los profetas. Por ejemplo, en Mateo 5:17, Jesús dice, no piensen que he venido a poner fin a la ley o a los profetas. Mateo 22:38 dice, cuando Jesús habla de los mandamientos, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Lucas 16:16 dice, la ley y los profetas llegan hasta Juan. Desde entonces es anunciado el reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. ¿Se fijan? La figura de la ley y los profetas junto a Jesús. Vienen a representar eso Moisés y Elías, la ley y los profetas. ¿Y qué comienza a hacer Moisés y Elías? Empiezan a hablar de Jesús, con Jesús, acerca de su muerte, resurrección y ascensión. ¿Qué nos quiere decir eso? Nos quiere decir, hermanos, que la ley y los profetas siempre han apuntado hacia la cruz. Lo que nos quiere decir Dios que desde un principio ha querido apuntar hacia la cruz. La ley y los profetas hablan de Jesús, hablan de la cruz. ¿Pero qué significa la cruz? Vamos a ir descubriendo distintas cosas, hermano. La cruz era un instrumento de muerte, de tortura para el Imperio Romano, pero Jesús transforma ese cuadro, ¿cierto?, de la cruz. La cruz simboliza el acto de amor más sublime que alguien puede hacer, que es entregarse por el resto. Dios se entrega a sí mismo por nosotros. Entonces la ley y los profetas siempre apuntaron hacia el amor, siempre apuntaron hacia el sacrificio por el otro, siempre apuntaron por la entrega hacia nuestro prójimo. Eso es lo que nos quiere decir. La ley y los profetas siempre han apuntado hacia la entrega de uno hacia el otro, con amor. Eso nos simboliza, nos quiere decir el pasaje del día de hoy. Y finalmente nos dice el texto, cierto, que no solamente es una entrega, sino Jesús vence en la cruz. ¿Y qué es lo que vence? Vence el egoísmo. Gracias, hermano. Vence el egoísmo. Vence, cierto, las estructuras religiosas que imponen cargas sobre la gente. Vence todo eso. Vence la maldad. Vence todas las cosas que están en contra del Señor. Dios, a través de Jesús, la vence en la cruz. El verso 32 dice que Pedro y los otros dos discípulos estaban muy cansados, ¿cierto? Y lograron vencer el sueño y vieron a Jesús rodeado de su gloria. Moisés y Elías estaban con él
Cuando Moisés y Elías estaban a punto de irse y Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué bueno que estamos aquí. Si quieres, voy a construir 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero dice la Biblia, ¿cierto?, que Pedro estaba hablando sin pensar en lo que decía. Es conmovedora, hermano, esta actitud que tiene Pedro. Porque a pesar de ser el discípulo que siempre metía la pata, ¿cierto? Siempre hablaba cuando no había que decir las cosas, o decía cosas que no correspondían, pero siempre estaba ahí Pedro. Siempre estaba al pie de la cruz. Siempre estuvo con Jesús. Entonces, también podemos ver algo en la actitud de Pedro, que tiene en esta algo que, o sea, en esto que dice que no sabía lo que decía, pero saben, hermanos, vale más alguien que esté contigo dispuesto a meter la pata a que no se involucre contigo por temor al ridículo. Más vale alguien que te apoye, que te siga, que te ayude, a alguien que en realidad no se tenga temor de involucrarse contigo porque qué van a decir, qué es lo que va a decir el resto. Pedro tenía eso y Jesús sabía que tenía ese elemento, que lo podía utilizar también para que Pedro finalmente llevara a cabo muchas de las enseñanzas de Jesús después de su resurrección. Y le propone algo súper tierno, Pedro, ¿cierto? Le dice, hagamos 3 casitas, le dice. Una para Elías, una para Moisés y otra para ti. ¿Qué es lo que quiere hacer Pedro con esto? Lo que quería hacer era decir, quería aferrarse al pasado, quería decir, dejémoslos aquí a Moisés y a Elías, dejemos aquí a la ley y a los profetas, que se queden con nosotros, y ponerlo en el mismo nivel de Jesús. Hagamos una casita para Moisés, una para Elías y otra para Jesús. Los 3 en el mismo nivel. Entonces Jesús dice que, dice que Pedro quería tener esta era su intención, ¿cierto? De aferrarse al pasado, de aferrarse a las cosas que en un momento le ayudaron y quiere permanecerlas. Pero Dios en el verso 34 irrumpe y dice lo siguiente, que mientras hablaba Pedro y decía, dejemos aquí a la ley y a los profetas, una nube bajó y se detuvo encima de todos ellos. Y los 3 discípulos tuvieron mucho miedo. Luego desde la nube salió una voz que decía, este es mi hijo, el Mesías que yo elegí, ustedes deben obedecerlo. Otro elemento que vimos la vez anterior, ¿cierto? La nube. ¿Se acuerdan lo que era la nube? La nube simbolizaba la presencia de Dios. Entonces, el relato dice que esta nube baja, la presencia del Señor baja, y se oye una voz que dice, este es mi hijo, al que yo elegí. Otras versiones también añaden, este es mi hijo amado, al que amo mucho, y ustedes deben obedecerlo. ¿Cierto? La irrupción de Dios en este relato es tremenda, porque Pedro quiere aferrarse a ese pasado, pero Dios le dice, no, ustedes ya tuvieron a la ley y a los profetas, ahora toca escuchar a Jesús. Ahora el centro es Jesús, a Él deben obedecer. De esta imagen, hermanos, podemos sacar una lección tremendamente importante. Que usted siempre cuando lea la Biblia, cuando lea el Antiguo Testamento, cuando lea un pasaje, cuando viva alguna situación en su vida, véala de la perspectiva de Jesús. Si hay algo que podemos hacer bien, es mirar con los lentes de Jesús. Eso nos dice el pasaje el día de hoy. El Antiguo Testamento, uno podría decir, ¿por qué tenemos el Antiguo Testamento si hay tanta sangre, hay tanta guerra, hay tantas maldiciones? Pero aquí nos está diciendo claramente el texto. Cuando miremos el Antiguo Testamento, miremoslo desde la óptica de Jesús, que siempre apuntó hacia el amor, hacia la entrega, lo que decíamos anteriormente. Hay cristianos hoy en día, hermanos, y ahí tenemos que tener mucho ojo, que utilizan un lenguaje del Antiguo Testamento que está fuera de contexto. Por ejemplo, si alguien dijera, hermano, ¿sabe qué? El próximo domingo vamos a hacer sacrificios, porque la Biblia dice que hay que sacrificar, entonces traiga, no sé, una paloma, traiga, no sé, cualquier cosa, y vamos a sacrificar en el altar porque así dice la Biblia. Eso está fuera de contexto, porque Jesús lo explica súper bien cuando dice que Dios prefiere misericordia antes que sacrificio.
Siempre debemos tomar la óptica de Jesús para analizar la vida, para analizar también nuestras relaciones y la religión, la iglesia. Si alguien comienza a decir, por ejemplo, ¿saben qué, hermanos? Faltan personas como Juan el Bautista, que iban y denunciaban, ¿cierto?, a los líderes corruptos y que vivían apartados de todo el mal. Juan nos muestra una figura. ¿Pero qué hace Jesús? Jesús no vive apartado del mundo. Jesús se involucra con las personas. Cuando miremos entonces la vida de Juan el Bautista, miremos también a través de la óptica de Jesús. Miremos qué hizo Jesús, qué nos dijo Jesús. Siempre muy atentos. Y hay hermanos también que utilizan, tal vez inconscientemente, no voy a juzgar intenciones, pero utilizan la Escritura y el Evangelio para decir cosas que en realidad no están en la óptica de Jesús. Ustedes han escuchado tal vez personas que dicen, Dios es un Dios de victoria. Él tiene un propósito en tu vida y ha visto el final y tú vas a terminar bien porque eres hijo del rey y a donde tú vayas tus pasos irán por buen camino. Está bien. Eso no se trata de no ser optimista. Pero ¿cómo fue Jesús? ¿Qué nos dice Jesús? ¿Qué hay de Jesús en esas declaraciones? ¿Está Jesús ahí? ¿Jesús nos dice eso? ¿O qué ejemplo nos mostró Jesús en su vida? Siempre tengamos mucho ojo de cómo también nos presentan el Evangelio. Si no es a través de Jesús, debemos tener ahí un ojo que cuestione. Y cuestionenme a mí también ahora. Lo que les estoy diciendo, véanlo a través de Jesús. Es un buen ejercicio. Y también, incluso debemos el Nuevo Testamento verlo a través de Jesús. Hay muchos textos de Pablo que si nosotros los vemos literalmente, pueden traernos problemas, ¿cierto? Como la figura de la mujer. Cuando se dice, ¿cierto? La mujer cae en la congregación. ¿Qué hizo Jesús? ¿Cayó Jesús a la mujer? No lo hizo. La dignificó, la restauró, le dio un lugar en el cual ella se merecía de dignidad. Veamos también a Jesús en el Nuevo Testamento. Analicemos las cartas de Pablo. Si bien la palabra del Señor está ahí, porque nos habla a través de ella, pero siempre mirar desde la óptica de Jesús. Nunca perdamos ese foco, hermano. Una de las cosas más importantes con la que podemos irnos el día de hoy es ver nuestra vida, es analizar las cosas siempre desde la óptica de Jesús. Todo, Antiguo, Nuevo Testamento, siempre desde la óptica de Jesús. Y por último, hermanos, dice el relato que los discípulos estaban muertos de miedo y que cuando ellos vuelven a mirar, Jesús estaba solo. Este pasaje está en 3 evangelios, está en Mateo, Marcos y Lucas, no está en Juan. Y Mateo tiene aquí un elemento que no lo tiene Lucas, el texto que leímos, pero que es muy bonito, que dice que Jesús, cuando los discípulos estaban muertos de miedo con esta voz, con esta nube, Jesús se acerca y los toca y le dice, no tengan miedo, levántense. Y cuando ellos miran, estaba solo Jesús. Qué lindo es Jesús. Después, cuando pase todas las cosas, hermano, cuando de repente vengan las tormentas, recuerde que siempre queda Jesús. Que cuando tenga miedo de la vida, de ciertas cosas, quien queda al final es Jesús. Y viene con su toque, porque Jesús está en el contacto, no solamente de palabra. Jesús va con los discípulos y los toca. Y les dice, aquí estoy yo, no tengan miedo. ¿Ha sentido ese toque de Jesús en su vida? ¿Ha sentido esa paz que nos transmite Jesús a través de su palabra, a través de la comunidad, a través de tantas cosas que nos habla el Señor? Y nos llama también a eso, a tocar a nuestros hermanos, a tener ese toque que tenía Jesús, de traer paz, de ayudar. Porque, hermanos, cuando alguien esté solo y decimos Jesús está ahí, está también a través de nosotros, a través de la iglesia. Y debemos tener esa misma cualidad de Jesús, de tocar a nuestro hermano y saber decirle aquí estamos presentes. No estás solo.
estamos contigo. Pero recordemos siempre, hermanos, que al final quien queda es Jesús. No nos abandona. La ley y los profetas lo abrazamos como palabra del Señor, pero lo preponderante es la figura de Jesús. Él es quien queda, hermanos. Así que le invito a que en esta hora podamos orar al Señor y pedirle que ese toque del Señor permanezca también en nosotros, que lo sintamos el día de hoy, que Jesús viene a nuestro encuentro y nos toca con su mano y nos dice: aquí estoy yo. Así que, hermano, le invito a cerrar sus ojos. Vamos a orar a nuestro Señor. Señor, te agradecemos el día de hoy, porque a través de esta lectura, a través de este relato, este pasaje, Señor, descubrimos tantos elementos que tú nos quieres decir para nuestra vida. Gracias, Señor, porque hay amigos que sostienen nuestra vida en los momentos difíciles. Ayúdanos, Señor, a ser honestos también con ellos, y ayúdanos, Señor, a tener esa mirada que tú tuviste para poder apoyarlos, para poder fomentar, Señor, sanas y buenas relaciones. Señor, ayúdanos a que nuestras amistades podamos, Señor, acercarte también hacia ti cuando lo necesitemos, Señor. Que tengamos amistades que nos lleven a los pies de la cruz y nos sanen, Señor, con ese mismo toque que tú tuviste. Señor, gracias, porque tu presencia no se aparta de nosotros, Señor. Porque con tu figura, con tu vida, Señor, nos mostraste que podemos ver el Antiguo Testamento, podemos ver las distintas vivencias que aparecen en la Biblia a través de tu óptica, que fue consecuente hasta el final, hasta la cruz. Gracias, Señor, porque a través de ese mensaje tenemos esperanza, porque podemos interpretar correctamente lo que tú siempre quisiste para nosotros, que es la entrega, que es un amor incondicional. Ayúdanos, Señor, a tener también esa actitud de un amor incondicional y de entrega por nuestro prójimo, por esta iglesia, Señor, por esta comunidad, por nuestros hermanos, Señor, por quien lo necesite, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar ahí. Y gracias, Señor, porque tú siempre quedas, Señor. Tú siempre estás, tú no nos abandonas. Cuando tenemos miedo, Señor, y miramos a nuestro alrededor, te vemos claramente a ti, Señor, que estás al lado nuestro y nos dices: no temas, porque aquí estoy yo, Señor. Gracias, Señor. Gracias por esa esperanza, Señor, por esa vida que nos das. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Y por eso estamos aquí, Señor, porque esa gratitud que nos mueve el día de hoy, y verbalizamos, Señor, todo esto a través de este servicio. Pedimos, Señor, que tú te quedes con nosotros en nuestra vida cotidiana, en todas nuestras actividades, Señor. Te agradecemos por todo en el nombre de Jesús. Amén.